mi raza bonita de Tulancingo para el mundo? ¿Cómo se encuentran? Pues bienvenidos a otro programita de Jueves de Plaza. Ya saben, aquí hablamos de datos históricos, de personajes icónicos y de datos curiosos, de cosas curiosas, vaya, la redundancia, ¿no? Con datos, pero cosas curiosas que sucedieron aquí en Tulancingo o cosas que a nivel nacional y donde Tulancingo estuvo involucrado. Bueno, para eso nuevamente estamos aquí en Calle Mía Gastro Callejón. Recuerden que estamos ubicados aquí en Amado Paniagua, entre Molino del Rey e Independencia. Pero bueno, ya después seguimos con las redes sociales y todos los patrocinadores habidos y por haber. Profe, ¿cómo estamos? Excelente. Bien. Aquí estamos, mi estimado Arturo, con el gusto de siempre de llevar para todos nuestros amigos que nos siguen en Tulancingo para el mundo, pues un capítulo más, un pasaje histórico que la gente desconoce. Hoy vamos a hablar de un lugar donde pues todo el mundo ha caminado ahí, se ha sentado un ratito a comerse un helado, a platicar con la novia, acompañar a la familia. A declarársela a alguien. Sí, o sea, o porque tal vez yo lo viví, ¿no? Sí, o sea, suceden muchísimas cosas y pues, ¿qué ciudadano de Tulancingo no conoce ese lugar icónico por excelencia? Y pues bueno, van a decir, bueno, ya, díganos, que seguramente ya saben, ya se deben de haber imaginado. Y pues sí, efectivamente, vamos a hablar el día de hoy del Jardín La Floresta, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo surgió? Porque bueno, ya muchos de ustedes, ya chavorrucos como yo, que sus padres les habrán contado, oye, que en alguna época los carros entraban dentro de la floresta, que antes estaba la presidencia ahí, que no sé qué. Pero ¿qué tanto ha cambiado y cómo nació, cómo surgió, de dónde, o sea, la floresta de dónde, ¿no? O sea, ¿qué había ahí hace, no sé, 100, 150 años, no sé? Claro, así es. Bueno, pues vamos a comenzar platicando con nuestros queridos amigos que nos siguen tanto aquí, ciudadanos de Tulancingo, como otros amigos que nos siguen en otras latitudes del planeta, gracias a la maravillosa magia de las redes sociales, donde podemos llegar hasta el último rincón del planeta y más allá. Es correcto, es muy importante. Las redes pues sociales bien, vamos a mencionar que según los códices decían que Quetzalcóatl, el célebre rey Seacatl Quetzalcóatl, se fue a Tolancingo y allá construyó su Huapalcali. Entonces quiere decir que una cosa es Tulancingo, la ciudad, y otra cosa es Huapalcalco, que es una zona arqueológica para los amigos que no conocen Tulancingo, y los invitamos a que conozcan esta zona arqueológica que tiene más de 14,000 años de antigüedad, con presencia humana investigada, y que incluso el cráneo más antiguo de Huapalcalco lo pueden ustedes apreciar en el Museo de Antropología e Historia en Chapultepec. Pero bueno, entonces, si los códices dicen... Dato curioso e interesante. Si los códices nos están hablando de que Seacatl Quetzalcóatl fue a Tulancingo y que ahí construyó su Huapalcali, entonces estamos hablando de dos sitios diferentes. Cabe recordar que para las personas que no conocen qué significa Huapalcali, Huapalcali es una casita de madera, es una cabaña que hacían los seminaristas que seguían la orden de Quetzalcóatl, donde se despojaban de todo el mundo material para encontrarse con el mundo espiritual. Ahí se encerraban en su cabaña, hacían meditación, hacían penitencia, hacían yoga, y de esa manera podían desprenderse de su piel y renovarse como una serpiente, y entonces renacer como una serpiente preciosa. Eso es lo que significa la palabra Quetzalcóatl. Quetzali significa bella, valiosa, preciosa. Okay. Cóatl, serpiente. No es serpiente emplumada, ojo. De acuerdo al náhuatl, de acuerdo a la traducción, es serpiente hermosa. Es desprendernos de esta piel para ser seres de luz. Eso es un Quetzalcóatl. Bueno, entonces, teniendo ese antecedente, que no lo digo yo, lo dicen los códices, en el cual existía Tolancingo, que no sabemos realmente si es aquí o es en una laguna que llamamos Supitlán, porque allá en Supitlán se han encontrado muchos vestigios de toltecas. Entonces, en las excavaciones que se han hecho en el centro de Tulancingo, principalmente lo que es Jardín La Floresta, Parque Juárez, la calle Cuauhtémoc, que es la que divide a nuestros dos parques principales, se han encontrado vasijas, se han encontrado huesos con una antigüedad muy grande, algunos ídolos, caritas de barro, que nos hablan de una presencia mucho más antigua que los mismos españoles. Aunque esa ya es de
data de hace muchísimos años, desde que llegó Quetzalcóatl, entonces. Pero bueno, ¿en qué momento deciden que la floresta sea la floresta, no? Porque bueno, que llegó Quetzalcóatl, llegó a Huapalcali, que quiero entender que llegó a Huapalcalco como tal, a hacer su casita de madera, que es lo que significa. Pero para ellos era el centro ahí, ¿cierto? En su momento, ¿eso era el centro para ellos? Muy probablemente, de acuerdo a los hallazgos que hemos visto. También te quiero mencionar que la calle Cuauhtémoc, con su continuación, que es calle Independencia, en la antigüedad era la calle más antigua del Valle de Tulancingo. Porque cabe mencionar que antes de que llegaran los españoles a nuestro país, Tulancingo estaba dividido, el Valle de Tulancingo estaba dividido en dos barrios. El barrio norte, habitado por otomís, que todavía siguen viviendo allá en la parte norte, en lo que es Santana Huitlalpan, se llamaba el barrio Tlaxpa, y lo que es Santiago, los municipios de Santiago, de Cuautepec y de Tulancingo se llamaba el barrio Tlatoca, lugar del Tlatoani, lugar del gobernante, y aquí se hablaba el náhuatl. Entonces, pero esos dos barrios estaban separados por una laguna. Y entonces para atravesar la laguna, para que no le dieran vuelta a toda la laguna, pues atravesaron una calzada flotante como las que tenía México Tenochtitlan. Ok. Y entonces esa calzada flotante se llamaba Aquetzalpa. ¿Qué significa Quetzalpa? At es agua, Quetzal, Quetzali, ya lo vimos, bella, preciosa, valiosa, y pan, sobre o en. Entonces, Aquetzalpa significa sobre el agua preciosa. Y entonces, cool. Pues sí tiene una relación, porque dices, una calzada que está encima de un lago, pues estamos sobre el agua preciosa o cristalina. Eso era Tulancingo en esa parte que estamos, no nos estamos desviando del tema, ojo, estamos hablando de la floresta. Sí, claro, sí, pero el por qué, entonces, ¿no? Ahorita se necesita saber todo eso. Entonces, cuando llegan los primeros españoles a Tulancingo fue en el año 1526. Llega Fray Juan de Padilla junto con otros dos franciscanos. Y entonces, como esto era el barrio náhuatl, lo que es Tulancingo, Cuautepec y Santiago, tenemos un panteón municipal. Curiosamente, si te das cuenta cómo está el panteón está entre los tres municipios. O sea, del panteón sales a Santiago. Sí, está cerca Santiago, está cerca Cuautepec y está cerca Tulancingo. Entonces, ahí, en donde está actualmente nuestro panteón, que se llama Panteón de San Miguel, en la antigüedad vivía el Tlatoani, que gobernaba Tulancingo, que se llamaba Champoncin. Entonces, cuando llega Fray Juan de Padilla, lo primero que pensó, dice, no me voy a meter al barrio Tlaxpa de Otomís, porque el Otomí es bien difícil. El otomí o ñañú significa los hombres o personas que hablan con la nariz. Okay. Incluso, como un dato curioso, ¿sabías tú que la persona que mejor domina el otomí en el mundo es un francés y no un mexicano? O sea, ni siquiera alguien o sea, una persona de origen, o sea, que de aquí, o sea... Claro, o sea, decir, bueno, o sea, hablando de indígenas, bueno, pues ellos lo dominan, ¿no? Ah, ok. Pero digamos, fuera de que no sea indígena, o sea, digamos, sí. una persona ajena a esas tradiciones. Ok, claro. Pero curiosamente, uno como mexicano, por ejemplo, yo quiero aprender o tú quieres aprender otomí, hombre, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué el francés? Ese claro, francés, por la pronunciación, que es así como nasalizada, sí. como si uno hablara con las narices tapadas, ¿no? Y así es el otomí, tiene mucho sonido que se pronuncia con la nariz, por eso dice ñañú, el que habla con la nariz. Bueno, entonces llega Fray Juan de Padilla y dice, no, pues está bien difícil el poder hablar el otomí. Entonces decide venirse acá, empezar a evangelizar. Y además ellos ya hablaban náhuatl. Sí. Ellos ya habían conquistado el centro de México, después construyen su convento en Texcoco, de Texcoco van acercándose a Tepeapulco, y de Tepeapulco pues bajan aquí a Tulancingo. Y entonces ahí es donde se construye la primera capilla, digamos, capilla cristiana, en donde hoy conocemos como el barrio de Zapotlán Allende, lo que es la capilla del Señor de la Expiración. Y así, eso inicia en 1526, para 1527 levanta su capilla, y de pronto para 1528 Fray Juan de Padilla dice, este no es el centro de aquí, de este lugar. Y me estoy dando cuenta que hay una calzada que es la que une a los dos pueblos, y la única manera de agilizar el trámite de la evangelización, pues es que yo me coloque exactamente a la mitad de esa avenida que une a los dos barrios. Sí, claro. Exactamente a la mitad, y de esa manera corto la comunicación, y entonces yo controlo exactamente en el centro.
Y entonces se dice que por eso Fray Juan de Padilla decide construir el complejo conventual de San Juan Bautista Tolancingo exactamente en ese lugar donde está la calle Cuauhtémoc y donde nace Independencia. Ahí coloca la primera iglesia llamada El Sagrario en 1580 y mucho antes, en 1528, con la fundación del pueblo de San Juan Bautista Tolancingo, inicia la construcción del convento, que aún existe a un lado de la catedral y que ahora funcionan como oficinas. Entonces, esa se llama manzana fundacional. Para los amigos que viven en Tulancingo, la primera manzana que se construyó en ese lugar abarcaba desde la calle Hidalgo, por la parte sur, parte poniente, todo lo que es Cuauhtémoc, Independencia, por el norte daba vuelta en Doria y hacia el oriente cerraba en Avenida 21 de Marzo. Ese fue el primer trazo. ¿Pero por qué lo hizo ahí? Porque estaban pegados al Cerro del Tezontle, ya no estaban al nivel del lago, sino trataron de pegarse al cerro. Para los amigos que viven aquí en Tulancingo, analicen que la catedral está pegada al Cerro del Tezontle. Es correcto, sí. Y que nuestro centro se formó pegado al cerro. Porque uno dice, ¿y por qué pusieron la catedral ahí pegada al cerro cuando hay un montón de terreno? La catedral hubiera sido como otras catedrales, que está todo plano alrededor. Sí, claro. No, por eso también se hace un caos en la ciudad, porque las calles céntricas pues resulta que están bloqueadas por el Cerro del Tezontle. Si nosotros nos hubiéramos extendido allá, digamos, donde está la nueva presidencia, y yo hubiera sido la catedral, no, me hubiera quedado un centro precioso, bien trazado, como es Puebla, como lo tiene la Ciudad de México. Pero sí, nuestro centro se hace un caos porque, bueno, en aquellos tiempos, hace 500 años, pues eran pocas casas y enfrente de la catedral se construyeron 3, 4 cuadras nada más. Y eso era Tulancingo en la época de... Sí, claro, o sea... Pero nunca imaginaron que se iba a crecer hacia el cerro y más allá todavía. No, pues no, nunca imaginaron. En aquella época dijeron, no, pues que Tulancingo se va a quedar siempre siendo este pequeño pueblo, ¿no? Sí, o se va a extender hacia allá abajo, pero no, hacia allá abajo no se puede extender tan fácil por las inundaciones. Sí, claro. O sea, la gente era inteligente y decían, a ver, ¿por qué los indígenas, por ejemplo, Huapalcalco, la zona que está en una zona alta, la zona que vemos acá en la colonia Media Sierra, la parte alta, sí, lo que es la Florida, el Pedregal, todo eso, está construido en zona alta, porque Tulancingo es un valle que es plano y cuando llueve mucho pues se inunda. Entonces la gente por eso construía antes sus templos, sus montículos en lo alto para no inundarse. O sea, es la razón por la que Huapalcalco está en parte alta. Ok. Bueno, pero pues ya se extendió tanto que eso ya... Sí, no se... ¿Y qué crees? Y el error que cometemos actualmente los ciudadanos es que desconocemos dónde pasaban los ríos o dónde había lagunas. Entonces hay mucha gente que construye sus casas en lo que eran lagunas. Donde pasaba, ¿no? Entonces, cuando llueve mucho... El agua tiene memoria. Exactamente, o sea, y ese es el problema que a veces enfrentamos los ciudadanos, que no conocemos la historia. A veces la gente me dice, oye, es que la historia es algo aburrido. No nos sirve para nada la historia. No, a ver, momento. O sea, ¿por qué nuestros antepasados hicieron el trazo de esa manera en la ciudad? No, pues sí dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y ahorita me estoy aventando un libro, esto es un paréntesis de rápido. Me estoy aventando un libro de Catón, que es la otra historia, Cantón, perdón, se me olvidó la otra historia de México. Benito Juárez y Maximiliano. Está muy buena, la verdad, ¿eh? Sí. Voy empezando, pero está recomendado. Pero bueno, entonces llegaron estos señores ya pusieron... la manzana fundacional, la primera cuadra de Tulancingo. La primera cuadra de Tulancingo. Del Tulancingo moderno. Okay. Porque muy probablemente, como les decía, ahí pasaba una calzada y era un comercio muy grande entre los dos barrios. Y entonces... ¿Qué es lo que era Independencia? Lo que es Independencia. Lo que es Independencia, perdón. Y Cuauhtémoc, ajá. Sí. Pero... hemos visto que cuando se ha excavado alrededor de la Floresta, donde está la catedral, donde está calle Cuauhtémoc, hemos visto que sale mucho vestigio de, como les repetía, de vasijas, de puntas de obsidiana, de huesos, de algunas figuras, algunas caritas o formas humanas hechas en barro. Entonces, se cree que Tulancingo ya existía ahí, en donde tenemos nuestro centro. Lo que hicieron los españoles fue como que crear su propia ciudad a su sí, claro, encima de... encima. Y hay algunas teorías que nos dicen que incluso hay, mal llamadas pirámides, que en realidad en México no tenemos pirámides, como lo hemos visto en otros capítulos. Lo que tenemos son montículos, porque los hombres prehispánicos lo que querían era imitar la naturaleza, querían copiar los cerros sagrados. Entonces, crean la primera manzana. Y las otras 2 manzanas fueron
donde está el mercado municipal, ahí estaba la familia de Francisco de Ávila, y donde está la calle Doria, esa cuadra que le da vuelta a la avenida Bravo, ahí estuvo la familia Terrazas, que son las dos familias, junto con Francisco de Vargas, que nada más tuvo unos cuantos días porque tuvo un pleito con Hernán Cortés, pero en realidad los que fundan Tulancingo es la familia Ávila y la familia Terrazas, con estos hombres, uno de ellos, Francisco de Terrazas, mayordomo de Hernán Cortés, y el otro, pues otro soldado de las tropas de los conquistadores. Entonces, así se crean 3 manzanas. Y por lo general, en todos los trazos de las ciudades europeas, existe el poder religioso, que se pone siempre hacia donde sale el sol, hacia el oriente. De pronto, enfrente de la iglesia se construye lo que es la plaza principal, y enfrente de esa plaza principal, del otro lado donde se oculta el sol, en el poniente, se pone el poder político. Quiere decir que la primera, digamos, el primer palacio municipal o primera presidencia, pues es actualmente donde está el edificio de Vancomer, en calle Zaragoza, esquina con Parque Juárez. Sí, ese fue el primero, ¿no? Ahí, primero. ¿Es en qué año ya fue que lo pusieron más o menos? Más o menos 1601, cuando se hace, se llama congregación de Tulancingo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Había muchas casitas dispersas en Tulancingo, en el valle. Y entonces decían el virrey, es bien difícil controlar una población que está dispersa. Mejor congréguenlos, júntenlos a todos en el pueblo más grande, en este caso Tulancingo, y nos congregaron. Y muchos pueblitos pequeñitos desaparecieron. Y entonces se crea Tulancingo junto con otros pueblos satelitales que estaban alrededor, en este caso Santana Huetlapan, Metepec, Jaltepec, San Antonio Cuautepec, o sea, y así se fue creando la nueva geografía urbana del Valle de Tulancingo, con pueblos que todavía existen, que ya son ahora ya ciudades. Sí. Pero surgen a partir de la congregación de 1601, cuando un señor de apellido Alonso de Bocanegra es el encargado por órdenes del virrey, de congregar todo en el pueblo de Tulancingo. ¿Y qué pasó? Que esa primera iglesita que hicieron los franciscanos pues resultó insuficiente. Se tuvo que ampliar hasta convertirlo en lo que ahora es la catedral. Entonces, cabe mencionar que donde está el kiosco hacia la ahora catedral estaba el primer panteón de la ciudad. Digamos, lo que es la Floresta, ahí estaba el panteón, de acuerdo al trazo. ¿Dónde está como la fuente? Donde exactamente. está ahí la fuente ahí, es toda esa zona, pues. Es que abarca lo que es actualmente la Floresta, la cuadra donde está la biblioteca y la cuadra del Cine del Villar. Todo ese frente era el antiguo panteón. Sí, toda esa zona, o sea, desde la biblioteca hasta el Cine del Villar. O sea, sobre eso, exactamente. Toda esa franja es, junto con la Floresta, con la actual Floresta, lo que era el panteón. Hasta que, más o menos, en la época de la independencia, en 1824 aproximadamente, ya se quita de ahí digamos, el primer panteón de la ciudad, y entonces se envía curiosamente a donde estamos, que es sobre calle Independencia al final, más o menos con Callejón del 57, se manda el panteón, se saca del centro, porque decía el alcalde de aquellos tiempos, que era Francisco Ortega Martínez, decía, no, es que ya quiero embellecer el centro. Ya vamos a empezar a quitar ese panteón viejo del mero centro y vamos a hacer una plazuela bonita para hacer ahí nuestros eventos. Entonces envían el panteón aquí donde estamos precisamente. O sea, todas estas calles, incluso ha habido gente que me dice, oye, en mi casa me espantan, o me jalan los pies en las noches, o me quitan la cobija. No, le digo, pues es que estás sobre el segundo panteón más antiguo. Y para 1840 quitan el panteón de aquí porque Tulancingo empieza a crecer hacia este lado y entonces lo mandan hacia la parte sur, donde actualmente lo conocemos, barrio de Zapotlán. Entonces así se va configurando poco a poco el centro, y cabe mencionar que a veces la gente confunde el Jardín de la Floresta con Parque Juárez. A veces la gente está en el monumento de Benito Juárez sentada y le habla a su novio, oye, estoy esperando aquí en la Floresta. No, eso no es Floresta. Floresta nace porque estaba el panteón ahí, y después surge, muchos años después, lo que es el Parque Juárez. Pero la gente tiene esa confusión. Sí, claro, porque es que para nosotros es todo la Floresta, o sea, en realidad, o sea, Parque Juárez, bueno, o sea, más allá de la calle, entonces quiere decir que Parque Juárez es
donde está Benito Juárez. Exacto, del kiosco hacia Parque Juárez. Zaragoza. Hacia, es todo ese hacia espacio. Zaragoza, ok. Ajá, es todo el espacio comprendido entre... Y la floresta, ¿desde dónde comprende? O sea, lo que es Vancomer, toda esa parte. Exacto, del kiosco, digamos, kiosco, la velaria, sirven para delimitar. Entonces, la calle Cuauhtémoc, para los chavos o jóvenes que no conocen esa historia, porque dicen, es un solo parque. No, en realidad eran dos parques. El primer parque, en lo que es la floresta, fue construido en 1874 por un, digamos, como presidente municipal, porque eran antes prefectos, jefes políticos, alcaldes, subdelegados, tenían otros nombres. Entonces ese señor, llamado José Lorenzo Cosío y Quintanilla, que fue una especie de presidente municipal, en 1873 empieza a desarrollar todo un proyecto de urbanidad. O sea, Tulancingo empieza a crecer con una lógica urbana. ¿En qué año empieza a crecer? 1873. O sea, ya después de la primera del 57, ok. Entonces, él es el que empieza a hacer el proyecto de la floresta al plantar los fresnos. Y también, al mismo tiempo, con ese mismo tipo de árbol, lo siembra en la calzada 5 de Mayo y lo siembra en otra calzada que era de la Y al Panteón. Okay. Y que hoy conocemos como calzada Hidalgo, pero ya no tiene casi árboles. Sí, no, ya. Pero eran dos calzadas que iban como rodeando la ciudad de Tulancingo y luego el centro lo embellece con esos árboles que aún existen, que ya son poquitos. Por ahí vamos a después mostrar fotos, que eso era un bosque increíble, porque cabe mencionar que la palabra floresta significa bosque. Mucha gente me ha dicho, no, es que según mi abuelita me cuenta que se llama floresta porque antes vendían flores. No es cierto. Incluso parece ser que a nivel república solamente existen 2 florestas o es la única. Y floresta parece que en Sudamérica, no me acuerdo qué país, tiene un jardín llamado floresta. Pero en realidad parece ser, no sé si sea la única floresta o exista otra. O sea, con ese nombre, o sea, el parque principal, sí, claro. Se llama floresta. Pero floresta es bosque. ¿Por qué? Porque cuando inicia la plantación de los árboles, había pasto, nada más. Era pasto, tierra y árboles. Como un mini bosque de Chapultepec teníamos. Okay. Entonces decía la gente, vamos al bosque, vamos a la floresta. Si ustedes ven en el diccionario y le ponen, o en Google, ¿qué significa la palabra floresta? Les va a decir, es una forma poética de decir bosque. Por eso de ahí viene el nombre. De la floresta. La floresta del bosque. Entonces, quiere decir, o sea, digo, dentro de todo lo que estoy entendiendo, antes de los árboles y todo eso, en realidad esa zona de la floresta, esa zona de los parques, ¿era algo medio desértico? O sea, como exacto, plano. Era un terreno completamente baldío. O sea, era tierra nada más. Y entonces, del otro lado, donde es actualmente Parque Juárez, pues eso era una explanada de pura tierra. Y ahí se instalaba el comercio. Y se hacía así como los jueves de tianguis. Okay. Ahí venían los comerciantes. Pero resulta que dejaban mucha basura. Y para esos años, 1873, dijo el presidente municipal, ¿saben qué? Pero se me quitan de aquí. Tampoco todavía. Se me quitan de aquí porque me dejan mucha basura y este es el centro de la ciudad. Y entonces los pasa a una plazuela que se llama Plazuela del Conde de Orizaba, donde actualmente es el mercado municipal. ¿Y qué crees? La gente hizo una huelga y se molestó porque lo estaban sacando del centro. Fíjate nada más qué tan pequeño era Tulancingo que caminabas una cuadra y ya salías. Ya te salías de la ciudad, ¿no? Ya estoy en las afueras de la ciudad, no manches, ¿no? Y ahora... Y mira, ahora es el mercado municipal que está a un costado de la catedral, o sea. Sí, claro, sí. Y allá los mandaron, porque cabe mencionar que donde está el mercado municipal, eso era una especie de mini zócalo, como el de la Ciudad de México, pero era una plazuela llamada Plazuela del Conde de Orizaba, porque en ese terreno estaba la mansión de uno de los hombres más ricos de la Nueva España, llamado el segundo conde del Valle de Orizaba. Ok, acá en Tulancingo llegaba gente acá, como ahora se dice fifí, ¿no? Llegaba Tulancingo en la época de los españoles se llamaba Retiro de Antiguos Conquistadores, porque resulta que después de la Ciudad de México, Tulancingo llegó a ser la segunda ciudad con más cantidad de españoles. Por su clima, por la comida, por tantas bondades que había aquí. Incluso el ganado que trajeron los españoles por primera vez, lo que eran los borregos, las vacas, diferentes animalitos, resulta que por el clima se dieron cuenta que aquí crecían muy bien los animales. Por eso Tulancingo se volvió una potencia en cuanto a la producción de leche, porque aquí teníamos, no sé, 2,000, 3,000 cabezas de ganado en los ranchos, en las haciendas. O sea, Tulancingo
fue un gran exportador de productos lácteos. Pero fue por esa tradición de que en Tulancingo tiene un clima maravilloso donde todo se desarrolla. Sí, claro, es noble, ¿no? Digo, aunque a veces el frío a mí me parte. Y bueno, ¿no? entonces quitan esos comerciantes, donde hoy conocemos como Parque Juárez, que antiguamente se llamaba Plaza de Armas, porque en la época de la independencia, en tiempos de Benito Juárez, en tiempos de la Revolución, cuando llegaban ciertas tropas o bandoleros a Tulancingo para hacer saqueos, empezaban a tocar las campanas de la catedral para convocar a toda la gente que fuera con machetes, con piedras, con lo que pudiera, por eso se llama Plaza de Armas. Ahí se reunían los ciudadanos para organizarse y defender la ciudad. Y esa Plaza de Armas, para un 16 de septiembre de 1908, se organiza la ciudad para rendirle un homenaje al presidente Benito Juárez y le construyen un monumento. Pero el monumento seguía rodeado de tierra. Entonces empiezan a ponerle unas plantitas, algunos arbustitos, hasta que dicen, no, ¿cómo es posible que este parque dedicado al gran benemérito de las Américas esté tan descuidado que siga siendo pasto y tierra y unas cuantas plantas? Y entonces para el domingo 18 de julio de 1954 contratan a don Mario Moreno Cantinflas para venir a torear curiosamente dentro del terreno. Sí, claro, del pero ahí mercado. hay un póster, ¿no? Un cartel de la época, sí. Donde sí, Mario Moreno viene a Tulancingo a torear a lo que es actualmente el mercado Benito Juárez, porque el mercado no existía. El mercado era un terreno baldío que se ocupaba para meter ahí que los circos, plazas de toros, ferias, ahí lo ocupaban para que no hubiera un desorden en las calles con la cuestión de vendedores ambulantes. Que estuviera controlado como Exacto. tal, ¿no? Entonces, ahí hicieron su placita de toros, que por cierto, hay varias plazas de toros y ese es un tema que vamos a hablar en otro capítulo, así que no se pierdan estos programas que son interesantes para ir descubriendo. Yo estoy así de qué onda. Pero bueno, entonces, ¿en qué año terminan ya de construir en el año 1954 viene Mario Cantinflas y entonces le ponen unos mosaicos amarillos y rojos y entonces arreglan, haz de cuenta, uniforman los dos parques. Por eso la gente tiene la creencia. Y se me olvidaba un dato. Para conmemorar los 50 años de la Batalla de Puebla, un 5 de mayo de 1912, deciden cerrar ya la calle Independencia, que seguía con calle Cuauhtémoc, antigua calle Meridiana, y entonces instalan el primer kiosco, que era de 2 pisos, un kiosco metálico, y entonces unen los dos parques. Okay. Desde 1912 es cuando cierran ya la calle, y entonces ponen el kiosco, y ya con Mario Moreno Cantinflas, pues lo unifican en un solo piso, y la gente tiene la creencia. Ahora, para los chavos que no saben la historia, antiguamente los carros circulaban alrededor de la... Sí, es correcto, a mis papás sí les tocó todavía. De la Floresta y del Parque Juárez iban los chavos. Y una tradición hermosa, cuando salían las chicas de la misa, las chicas caminaban en un sentido alrededor del Parque Juárez y la Floresta y los hombres caminaban del otro lado. Y entonces para que se daban el pañuelo, esa chica me gusta, daban el pañuelito, la chava lo tomaba, ¿no? Pero si la chava de pronto soltaba el pañuelo, dice, no te quiero conocer. Y entonces si la chava, seguía dando la vuelta y en la siguiente vuelta te la encontrabas y tenía tu pañuelo, entonces sí, ven, vamos a sentarnos, a platicar. Pero una tradición muy bonita donde se reunían los jóvenes sanamente, y de un lado circulaban las mujeres, del otro lado los hombres, y entonces ahí empezaron a surgir muchos romances, muchos matrimonios. Y así es como surge como tal, ¿no? Esta es la historia a grandes rasgos de lo que es la Floresta y la Floresta y Parque Juárez, que junto con la catedral, pues es el corazón de nuestra querida ciudad de Tulancingo. Bueno, yo sé que podemos seguir hablando de la Floresta. De hecho, tendríamos que en otro capítulo ya enfocarnos bien a lo que es el monumento de Benito Juárez, cuando ponen electricidad o todo el alumbrado. Sí, en el centro, ¿no? Que son otras, son otros temas. Como un dato, ahorita que estás comentando eso, en 1900 llega, un 20 de mayo de 1900, ponen 13 lámparas. Con eso inició el alumbrado en Tulancingo, con 13 lámparas, precisamente ahí en Parque Juárez y la Floresta. La Floresta. Bueno, excelente, es un dato interesante, curioso, que bueno, ya saben que lo vamos a ver siempre aquí en nuestro Jueves de Plaza, aquí con el profesor Felipe. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí aprendiendo bastante, insisto, de Tulancingo, sus historias, datos curiosos, personajes icónicos y pues cosas interesantes que tal vez nunca habíamos escuchado o que no habían escuchado, pues ya aquí lo van a saber. Pues si tienen igual curiosidad de saber algún tema o algo, pues que nos manden ahí un mensajito. O si alguien tiene
tiene dudas, porque también por ahí existe un círculo mágico donde tú te paras en la noche y se amplifica la voz en el día. Bueno, son cosas que vamos a platicar. Los famosos túneles que corren por debajo de la floresta, del Parque Juárez. Sí, claro, porque es mito, medio hablamos nada más, ¿no? En el capítulo de la catedral, pero... Sí. Pero pues Podemos ir enfocarnos en eso, ¿no? Y que, como tú dices, si alguien tiene alguna duda, o también nos pueden enriquecer, que alguien tenga algún documento o que alguien diga, oigan, yo tengo este dato, ¿cómo ven? Para ir enriqueciendo. No solamente es para nosotros, o sea, para un servidor, para Arturo. Es para todos. O sea, este programa va dirigido para toda la gente, para que juntos podamos encontrarnos con nuestras raíces, con nuestro origen, y también para los amigos que nos ven desde otras partes del mundo o de otros estados de la República, pues vengan y conozcan Tulancingo. Aquí estamos para recibirlos con brazos abiertos, conozcan la gastronomía exquisita. Una delicia. Conozcan edificios históricos, zonas arqueológicas, una catedral bellísima. Aquí tenemos la historia de grandes personajes como el Santo, que ya vimos en un capítulo y que vamos a seguir. Nos falta, ¿no? Una parte todavía. Seguir varias estudiando. partes. Tenemos a don Gabriel Vargas de la familia Burrón. Tenemos también artistas actuales como el dueto Río Roma. Y bueno, aquí estamos para servirles y con todo gusto seguimos compartiendo pasajes históricos de nuestro querido Tulancingo. Gracias, mi querido profe, muchísimas amigo gracias. Arturo. Es para mí un placer poder llevar este conocimiento, que es muy pequeñito, pero lo hacemos de corazón, porque hablar de Tulancingo son 14,000 años de historia y la historia, pues... No lo vamos a contar en media hora, en una hora y mucho menos en dos, ¿no? Vamos a necesitar muchos capítulos, no sabemos cuántos, pero pues bueno, entre más se puede uno enriquecer con esto, es bastante interesante, y que quede ahí un dato, ¿no? Que quede ya en la red de decir, oye, algo sobre la historia de Tulancingo, pum, aquí entran y van a encontrar en su Jueves de Plaza eso, ¿no? Porque el Jueves de Plaza hay que echar el chisme, pero qué mejor que echar el chisme sobre Tulancingo y la historia, y que sea un chisme cultural. Claro, así es. Claro que sí, no. Bueno, profe, muchísimas gracias, y pues nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo dentro de 8 días. Chéquense, la idea es que sea sorpresa, no nos vamos, si saben que vamos a hablar de esto, puede ser que sea de algún otro personaje, de algún otro lugar, una leyenda, algo, estén pendientes, eso es lo importante. Pues bueno, nuevamente muchas gracias. Raza, no se pierdan su Jueves de Plaza, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Tulancingo para el Mundo, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube también. Y no olviden seguir a NNP Tool, o sea, No Name Production, nuestra productora, en Patreon. Dentro de Patreon podrán encontrar también los canales de Sai la Novata, Patch Reed, Nerds, Tragos y Villanos, Muertos en el Pasillo, un podcast de hotelería, restaurantería, una chulada, les va a encantar. Síganos, y obviamente no podemos olvidar a nuestro patrocinador oficial, Calle Mía Gastro Callejón. Aquí estamos ubicados en Amado Pan y Agua, entre Independencia y Molino del Rey, y estén pendientes de todo lo que va a estar aquí en Calle Mía, porque ahorita en octubre se viene Oktoberfest, en noviembre se viene Día de Muertos, que chéquense, va a haber un buen de eventos aquí, entonces estén súper pendientes, y no olviden, por favor, probar los tacos 8 bit tacos, que está ubicado en Independencia, y lo que es, bueno, para muchos que lo conocen como Callejón del 57, viene en la esquina donde era el Servicio Nava, que todo el mundo sabe dónde queda. Y pues bueno, ahora sí, mi raza bonita, abur.